Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Ocultar información relevante sería uno de los propósitos que llevaron a Marco Bográn a ocultar en la casa de su madre cajas relacionadas con la compra de hospitales, estiman expertos. CNA cuestiona el papel del Tribunal de Cuentas sobre el manejo que está dando al caso de InvestH y los hospitales móviles, pero este sale al paso al decir que no se retira de la auditoría como había anunciado en principio. InvestH dice ahora que los otros 5 hospitales móviles llegarán en agosto. Revela que Axel López tiene un representante en Tegucigalpa que autorizará apertura de contenedores, pues ya no vienen los técnicos turcos y serían los militares quienes armarían los hospitales. Pandemia del coronavirus se extiende también a los menores y solo en la capital se registran los primeros 28 casos de niños contagiados. Expertos advierten de secuelas que sufren los pacientes recuperados por el coronavirus 2 meses después de vencer la enfermedad. Obreros piden al Consejo Económico y Social CES ampliar 2 meses más la suspensión laboral por pandemia a fin de evitar más despidos. Sinajer ordena reabrir el sector agroalimentario del mercado zonal Belén tras aprobar el protocolo de bioseguridad presentado. Instaladas estructuras metálicas de las 7 mangas que tendrá terminal aérea en Palmerola. Tribunal niega excarcelación al comisionado general de la policía Leonel Sauceda. América Latina y el Caribe se convierten en la segunda región con más muertes por coronavirus, mientras la OMS dice que retorno a la normalidad no será pronto. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 13 de julio. Este lunes el Tribunal Superior de Cuentas salió al paso del CNA, que cuestionó su retiro del proceso de inspección de la llegada de los 2 hospitales móviles como fue anunciado. Pero en un nuevo comunicado el Tribunal de Cuentas informó que siguen dentro del proceso, pero de acuerdo a sectores de sociedad civil, una pugna a lo interno de ese ente de control es la que genera los bandazos en el caso de Invest Honduras y los hospitales móviles. En el más fresco comunicado del Consejo Nacional Anticorrupción no solo se advierte al Tribunal Superior de Cuentas de su responsabilidad constitucional si se retira del proceso de inspección del desaduanaje de los hospitales móviles, también piden al Ministerio Público presentar sin mayor demora los requerimientos fiscales contra los responsables de un posible fraude de no menos 1.200 millones de lempiras. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde está el castigo a los responsables? El CNA alerta que la demora en la entrega de documentación original por parte de Invest Honduras supone una reconstrucción de información para obstruir las investigaciones. En tanto, el Tribunal Superior de Cuentas sale a aclarar que siguen con el acompañamiento para la recepción, verificación y validación de los hospitales móviles. Pero esta ambivalencia en el Tribunal Superior de Cuentas tiene sus orígenes, según algunos miembros de la sociedad civil, en una pugna interna al más alto nivel, donde los consensos y las versiones colegiadas, al parecer, están en serio peligro de extinción. En el caso particular del desembarco de los hospitales móviles, trasciende que la negativa para acompañar la inspección se limita a un solo magistrado de los 3 que conforman el Pleno del Tribunal Superior de Cuentas. Esa lógica partidaria no permite que haya consenso. Hasta hace algunos meses muchas de las discusiones eran 2-1, 2 magistrados y uno que no estaba en contra. En este momento creo que todos se dan cuenta que los riesgos que hay de no ponerse del lado del pueblo son elevados. Y es que muchos profesionales del derecho no terminan de entender cómo el Tribunal Superior de Cuentas desde un inicio no supo, pese a su naturaleza de investigador,
que el contrato de estos contaminados hospitales móviles era llave en mano. Y que no importa la modalidad de contrato, si el tribunal comenzó ya su labor de auditoría, si se dio cuenta ayer, anteayer o desde el principio que la modalidad era llave en mano, eso no le inhibe para realizar su labor, porque al final de cuentas se trata de un tipo de contrato sobre el que el tribunal tiene competencia suficiente para realizar su labor fiscalizadora. De momento, los 2 hospitales móviles continúan dentro de 78 contenedores que llegaron a ritmo de vals a Puerto Cortés, en tanto la pandemia del coronavirus continúa extendiendo sus brazos de dolor y muerte entre los hondureños menos favorecidos. Ulises Aguirre, Telenoticias. Las cajas de documentación secuestradas en la casa de la madre del exdirector de Invest H, Marco Bográn, podría estar relacionado con el hecho de querer ocultar información de relevancia para la investigación en el caso de los hospitales móviles, sostienen los expertos. En tanto, el Ministerio Público sigue aguardando que venga el courier con la factura original en físico y mantiene su posición de librar requerimiento por obstrucción a las investigaciones. Gracias. No es aventurado pensar que con el traslado de documentación relevante que debería estar en archivo de Invest H, el exdirector ejecutivo de esa institución intentó ocultar información relacionada a la compra de hospitales móviles según las investigaciones que realiza la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y su órgano investigativo, la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Un vehículo particular llegó hasta esta vivienda, sustrajeron estas cajas con información y fueron posteriormente llevadas hasta la vivienda de la señora madre de Marco Bográn, que es el principal investigado. El Ministerio Público constató que minutos antes del allanamiento sacaron de la casa del abogado Marco Bográn mediante maniobra de ocultamiento varias cajas con documentación presuntamente vinculada a la línea de investigación por el caso de los hospitales móviles que aún siguen en el predio aduanero de Puerto Cortés. Si en función de las evidencias va a determinar el fiscal qué tipo de acción va a promover, si va a ser puede ser incluso lavado de activos, ¿verdad? Podría ocurrir el delito de lavado de activos, puede ser que también fraude. O sea, es un tema que con las evidencias que recabe el fiscal va a determinar qué acción va a promover y contra quiénes. Invest H forma parte de la Secretaría de Coordinación General del Gobierno, por lo que todo documento relacionado con su gestión debe estar resguardado por sus unidades ejecutoras por un plazo de 5 años y no en casa de la madre del abogado Bográn. Pero hay que ver justamente qué grado de participación tuvo ella, si desconoció la procedencia de estos documentos, y naturalmente que el principal responsable, al menos en esta acción, tendría que ser el abogado Marco Bográn como exdirector de la institución y que justamente esa documentación pertenece a esa institución. El Ministerio Público busca información relevante para comenzar la inspección de 78 contenedores provenientes de Turquía, mientras se desconoce si la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo y el BID aceptaron la solicitud del Tribunal Superior de Cuentas para certificar el estado en que llegan las 2 estructuras hospitalarias. ¿Cuáles van a ser las acciones que tomará entonces el Tribunal Superior de Cuentas ante los resultados que puedan presentar o no USAID y el BID? ¿Por qué es importante esto? Porque ante esos resultados es que nosotros vamos a saber cuáles son las posturas del TSC en cuanto a los indicios de responsabilidad administrativa, civil y penal, y entonces cuáles han sido los hallazgos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en las investigaciones que también están haciendo, y ligarlo, cuáles son realmente esos obstáculos que está teniendo el Ministerio Público para investigar ante una presunta indisposición de Invest de facilitar información, como presuntamente el TSC se los ha solicitado que lo hagan. Según el Ministerio Público, la documentación encontrada en casa de la madre del abogado Marco Bográn pertenece a Invest H. La pregunta es si ella desconocía su procedencia. La solicitud del Tribunal Superior de Cuentas a organismos de cooperación internacional para facilitar la contratación de expertos que certifiquen las condiciones en que llegarían los hospitales móviles al país, al parecer se quedó en anuncio o sanas intenciones, o la petición nunca llegó a los organismos que aseguraron.
Personalmente tuve la oportunidad de hablar con una de las personas de la cuenta del Milenio y le pregunté expresamente sobre esa nota. Me dijo de que no tenía conocimiento de la nota en primer lugar, y en segundo lugar me dijo de que aunque tuviese conocimiento de la nota no estarían financiando ese tipo de operaciones porque no hay proyectos para Honduras y para el Tribunal Superior de Cuentas, y por ende no hay financiamiento. Inicialmente, el tribunal adelantó que la petición de asistencia era para el BID USAID y la Corporación Desafío del Milenio, pero a 7 días de este anuncio, ni el ente contralor ni los organismos internacionales en mención revelan detalles o términos de la referida asistencia, o de plano la solicitud nunca salió de manera oficial del Tribunal de Cuentas. Mientras el Ministerio Público sigue esperando que Inversiones Estratégicas de Honduras envíe la factura original a la Dirección de Aduanas para iniciar la inspección de 78 contenedores con 2 hospitales móviles, la directora ejecutiva de Invest Honduras, Evelyn Bautista, reconoció vía Twitter el pasado domingo que lo único que hace falta es este documento, que el proveedor ya lo envió a través de una empresa de paquetería, que según la guía llegará el miércoles. Según Bautista, independientemente del día que se reciba la factura física u original, este lunes enviaron la documentación electrónica a la Administración Aduanera de Honduras, al tiempo que recalcó que en ningún momento se pretende obstaculizar la actividad de administración o veeduría. Crecen las inconsistencias en el caso de Invest Honduras y los hospitales móviles ante las versiones contradictorias que rodean esa compra. Ahora resulta que no vienen los técnicos a instalar los hospitales y que la empresa Elmel Medical tiene un representante en el país, hasta ahora desconocido, y es quien ya va a autorizar el armado del equipo, informó la nueva directora de Inversiones Estratégicas de Honduras, que además asegura haber encontrado los otros 5 hospitales móviles que llegan a finales de agosto. En un correo enviado este día por el guatemalteco, Axel López, representante de la empresa proveedora Elmed Medical, aseguró que los 5 hospitales restantes se terminarán de construir en 4 semanas y que estos estarían llegando al país a finales de agosto, confirmó la nueva directora de Invest H, Evelyn Bautista. El proveedor nos ha manifestado que la fabricación va a estar terminada de 3 a 4 semanas. Me imagino que tiene que hacer el traslado al puerto, embarcarlo, pero que va a estar poniendo 2 embarcaciones. Una va a costar, una va a traer 3 hospitales y la segunda embarcación va a traer 2 hospitales adicionales. 4 semanas llegaríamos a agosto, yo diría al finales de agosto. Según lo que me está comentando aquí, a finales de agosto calculo yo que estarían, y él ha manifestado en otras conversaciones también, que a finales de agosto estaríamos recibiendo la embarcación. A la tardanza en la llegada del resto de hospitales móviles se suma que debido a problemas de vuelo, el equipo de 10 técnicos turcos que llegarían al país para instalar las primeras 2 unidades médicas ya no lo harán, pese a que así lo dice la orden de compra. Axel López subcontrató a la empresa hondureña Ecomax para que realice la instalación de las estructuras médicas, informó Bautista. Él subcontrató a Ecomax para el apoyo mientras logran obtener una solución de envío de estos técnicos. Espero que eso también suceda. Le hemos pedido los pasaportes, le hemos pedido los pasajes, le hemos pedido todo. Es decir, nosotros estamos encima de ese señor hostigándolo, es lo que nos toca. Y si en efecto se subcontrató de último momento a una empresa para que realice el trabajo de los expertos, esta tendría que cumplir con una serie de reglamentos internacionales para operar, por lo que el armado de las estructuras médicas estaría en duda. Eso tiene muchas aristas, porque aquí interviene el derecho internacional privado, también interviene la Organización Mundial del Comercio y sus órganos internacionales de solución de conflictos. Si estas empresas en el país que aparecieron ahora como representantes de la empresa turca también tienen esa representación y la capacidad para poder representar a esa empresa internacional. Y para que los hospitales móviles no queden tirados porque nadie los pudo instalar, trasciende que el trabajo lo haría el primer batallón de ingeniería de las Fuerzas Armadas. Hay una comunicación que no la puedo constatar como oficial. No obstante, podemos decir de que el batallón de ingenieros y el personal del hospital militar y del sistema de sanidad militar
hay especialistas con la suficiente competencia como para seguir instrucciones y hacer un armado. Con este cambio de reglas a última hora, solo se evidencia que la adquisición de los 7 hospitales móviles, cuyo costo supera los 1.100 millones de lempiras, se ejecutó en medio de mentiras e inexactitudes, cuestiona este analista. Y hoy los técnicos que iban a venir de Turquía van a ser sustituidos por otros técnicos. Yo creo que esto ha generado una cadena de inexactitudes o de mentiras que están generando una enorme desconfianza en la sociedad hondureña. Ante tanta inconsistencia en el proceso de compra de los hospitales móviles, solo resta esperar que los mismos vengan completos, se asegura. Los entrevistados consideran que la compra de los 7 hospitales móviles ya perdieron la categoría de compra de emergencia. Esto por la tardanza que han tenido para llegar al país y porque ahora también se suma la tardanza que se tendrá en armar dichas estructuras médicas y porque también falta encontrar a los expertos que lo hagan. Raquel Lazo, Telenoticias. En vista de los diferentes señalamientos que existen sobre la compra y supuesta sobrevaloración de 2 hospitales móviles, respiradores, mascarillas y el pago de otros 5 hospitales cuyo paradero se desconoce, la Secretaría de Finanzas a través de un comunicado señala que no es competencia de ellos aprobar órdenes de compra ni participar en ningún proceso o gestión de adquisición. Son las unidades ejecutoras las responsables de administrar el presupuesto tal como fue aprobado por el Congreso Nacional. En el documento explican que la Tesorería General de la República actúa conforme al artículo 87 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Asimismo, dice que Finanzas tampoco autoriza las órdenes de pago y que las unidades ejecutoras de las diferentes instituciones son por ley las responsables de elaborar el documento formulario de ejecución del gasto, más conocido como F01, a través de los 3 niveles de estado de dicho documento que son verificación, aprobación y firma. Este día, el ciudadano y pasante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma, Alexander Toscano, presentó en el Consejo Nacional Anticorrupción una denuncia contra la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, por supuestos desvíos de fondos de los dineros que esta organización no gubernamental percibe en carácter de donaciones, dice el denunciante. Estamos hablando de casi 240 millones de lempiras en 2 años. De ese dinero, del 60 al 70% fue destinado para pago de sueldos, salarios y gastos de operación de los diferentes proyectos que ellos manejan. Proyectos para veedurías sociales, para incidencia política, para fortalecimiento de la ciudadanía, cosa que hoy se ve reflejado no existe. Toscano acompañó esta denuncia con una carta pública donde detalla y enumera los hechos que, según él, dejan en tela de juicio la labor de esta organización, caracterizada por su compromiso contra la impunidad, la corrupción y la transformación en los sistemas de salud, educación y justicia. Consejo Económico y Social debate ampliar el plazo por 2 meses más de la suspensión temporal de trabajadores a causa de la pandemia y sus secuelas en la economía. Vamos a tener la información más adelante aquí en el Noticiero Líder. Y además, el Ministerio Público le está solicitando a la licenciada Marta Vicenta Doblado Andara, secretaria de Estado en la Coordinación General de Gobierno, que en virtud de su alta investidura como secretaria de Estado, Coordinación General del Gobierno, fije la fecha, hora y lugar con el propósito de tomarle su declaración en su condición de testigo por el tema de los hospitales móviles. Sugerimos su atención a esta información en los próximos minutos. Favorito.
Más adelante, obreros y maestros protestan porque aún no les pagan sus salarios. El precio del dólar y el euro es presentado por Credomatic. Es tu turno de reinventar tu negocio vendiendo por WhatsApp y redes sociales con CompraClick. El precio del dólar y el euro fue presentado por Credomatic. Afíliate o activa tu CompraClick. Ahora también puedes vender en cuotas al 0% de interés. Credomatic. La licenciada Marta Vicenta Doblado Andara, que es secretaria de Estado de Coordinación General del Gobierno, ha recibido 2 comunicaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATI, que la vemos en pantalla, por favor. La primera, que se le dice: en virtud de la investigación abierta a funcionarios de inversiones estratégicas de Honduras por la Agencia Técnica de Investigación Criminal y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción por la compra de hospitales móviles, por los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública, y en virtud de su alta investidura como Secretaría de Estado, Coordinación General de Gobierno, por este medio, de manera muy respetuosa, se le solicita señale fecha, hora y lugar con el propósito de tomarle su declaración en su condición de testigo. Fundamento la presenta en el artículo 227 del Código Procesal Penal. Atentamente, Darien Flores, Agencia Técnica de Investigación. Esta es la primera nota, y ha recibido una segunda nota donde se le dice: y en virtud de su alta investidura como Secretaria de Estado, Coordinación General del Gobierno, por este medio, de manera muy respetuosa, se le solicita por segunda ocasión señale fecha, hora y lugar con el propósito de tomarle su declaración en su condición de testigo. Fundamento la presenta en el artículo 227 del Código Procesal Darien Flores Cardona, agente de investigación criminal ATIC, Departamento de Investigación, Delitos contra la Administración Pública y Patrimonial. Licenciada Marta Doblado, ¿ya fijó la fecha usted para rendir declaración en calidad de testigo ante el Ministerio Público? Buenas noches. Buenas noches, don Renato. Buenas noches a toda la audiencia. Fíjese que realmente me tomó por sorpresa que en un noticiero hace poco tiempo, y me di cuenta porque me avisaron muchos amistades, manifestaron de que el Ministerio Público a través de la ATI había manifestado de que me habían hecho una segunda citatoria porque yo no he cumplido. Y yo le agradezco, don Renato, su espacio, porque creo que nosotros como servidores públicos, y hablando de mi persona, somos los primeros llamados a cumplir con la ley. En este sentido, no me parece correcto que el Ministerio Público saque una información a través de un medio en el sentido de que yo he incumplido y que por eso me hacen una segunda citatoria. El día miércoles reciente de la semana que acaba de pasar, yo recibí una llamada en mi casa de la subdirectora de Incupen, diciéndome que agentes de la ATI estaban en el Incupen queriendo entregar una comunicación. Yo le manifesté que si había algún jefe o algún empleado que fuera y la recibiera, puesto que yo estaba en mi casa. La recibieron y me la mandaron por WhatsApp. Como en esa citatoria, como usted lo acaba de decir, se establece
de que en función de mi investidura como secretaria de Estado en los despachos de Coordinación General de Gobierno, fije el día, hora y lugar para dar la declaración en mi condición de testigo en el caso de Inves, especialmente en el tema de hospitales, entonces obviamente que no ocupa interpretación la nota. Por eso me extraña sobremanera de que hayan dicho eso, como me extrañó cuando hoy yo fui a trabajar a la Secretaría de Coordinación, estuve con 4 personas de mi oficina firmando un montón de documentos, sobre todo unos que tienen que ser publicados en la Gaceta y que no se afecta firma electrónica, y entonces yo terminé como tipo 2 de la tarde, estuve desde las 11, cuando llegué al INFUPEN a firmar otros documentos y también hacer una operación personal relacionada con el pago de mi tarjeta de crédito y en Credomatic, me recibí una llamada de la ATI donde me dicen estamos en Secretaría de Gobernación y Justicia, y les digo yo, bueno, ¿y por qué me llaman a mí? No soy la ministra de Coordinación del Gobierno. Exactamente, la persona que me llamó es la oficial Darien de la ATI, y me dice tenemos una comunicación, y le digo yo, bueno, pues si es para mí, le digo, yo con todo gusto voy, creo que puedo llegar en 8 minutos, y me fui y la recibí. Cuando llegué para recibirla, vi que era exactamente una segunda citatoria, y cuando la leo le digo, ¿y por qué me está mandando esto? Sí, le digo yo, me dijeron que yo fije día, lugar y hora. No, me dice, es porque han pasado 3 días. Definitivamente le digo, primero, no han pasado 3 días. Segundo, no habla de 3 días en la citatoria. Lo que habla es que yo fije hora, lugar, ¿verdad? Y día. Y yo le digo, incluso le digo, mañana la pensaba llamar para decirle, le digo que el viernes o el sábado podemos perfectamente bien tener la reunión con todo gusto. Le digo, eso por mis ocupaciones, y le manifesté porque tengo un problema de que tengo ahorita un cálculo en un riñón, me está tratando el doctor Denis Chirinos, pero yo con todo gusto la atiendo. Entonces yo le voy a decir una cosa, y se la digo a toda la población de Honduras. Definitivamente, si es así, la información que pasaron en un medio hace poco tiempo, 1 hora o más, realmente me deja muy triste, ¿verdad? Me deja muy triste como hondureña, como ciudadana, no necesariamente como funcionaria pública, pero antes como hondureña, en el sentido de que el Ministerio Público, si es así, haya dado esa información de que yo he incumplido, porque yo de ninguna manera estoy incumpliendo con la ley. Y realmente, si así fuera, es muy lamentable esta actitud, porque hay que ser objetivo. Y en tal sentido, apelo al fiscal general del Estado de Honduras para que definitivamente la gente que esté o que está abajo de él actúe de conformidad con el debido proceso, porque estas cosas concitan al odio y al menosprecio de la sociedad, al dejarme a mí en lo particular como servidora pública de que estoy incumpliendo la ley. Es más, yo le voy a decir algo, Renato. Así como fui hoy, yo solita, en mi carro, como siempre ando, sin motorista, sin guardaespaldas, así yo pensaba ir a dar esa declaración. Pero cuando yo veo cuestiones como esta, que de alguna forma se colige que hay una mala fe, entonces a través de la ATI yo le digo, a esa declaración me haré acompañar de un profesional del derecho
que me garantice el respeto a mi dignidad y a mis derechos humanos. El artículo número 227 de la ley claramente establece lo siguiente. Dice el artículo 27 que hay personas exentas de atender las situaciones y dentro de ellas están los secretarios de Estado y subsecretarios. Yo no solamente he cumplido y estoy cumpliendo con que voy a ir, sino que incluso, como siempre soy, fui personalmente y que la oficial de la ATI desmienta si no es así que pasó hoy. Y si lo desmiente y lo prueba, yo en este mismo momento incluso me aparto de mi función como secretaria de Estado. Pero definitivamente estas cosas no pueden ocurrir. Así que yo le digo a toda la población, ahí están los dos oficios que usted manifestó, que usted leyó, está mi testimonio, y si no es así que me desmientan y que me lo prueben, entiende, de que yo iré a rendir declaración como testigo en mi condición de presidenta del Consejo Directivo del INPES-H, ¿verdad? Que conste que estoy como presidenta porque así lo manda la ley y no me puedo tampoco apartar de lo que dice la ley. Entonces, simplemente eso, licenciado Renato, y yo le agradezco la oportunidad y el tiempo para hacer esta aclaración. ¿Cuándo irá entonces? Yo le manifesté hoy a la oficial, ¿verdad? Que fue, que me llamó y que yo pues fui a atender sin saber para qué me ocupaba, porque no sabía para qué era, y le dije, mire, le digo, voy a ir viernes o sábado. Entonces ella me dijo, escríbame por WhatsApp exactamente si va a ser viernes o el sábado. Yo le dije, yo creo, le digo que mejor el sábado, porque tengo muchas ocupaciones. Para que tenga una idea, le manifesté, ayer domingo tuvimos un consejo directivo de INVES, que comenzamos a las 3 de la tarde, casi lo terminamos como a las 8 de la noche, y el sábado le digo, pues, yo le digo, no le voy a quedar mal, y entonces le digo a la hora que ustedes digan, incluso le dije, con todas las medidas de bioseguridad lo podemos hacer en Coordinación General de Gobierno o en el INCUPEN, porque hay salones donde podemos guardar la debida distancia por el tema del coronavirus. Y ella me dijo, hombre, yo prefiero, me dice, que esté en el INCUPEN por el tema de la ubicación. Así que esa es la pura verdad. Se la digo aquí ante todo el pueblo hondureño. Y repito, no acepto, ni jamás voy a aceptar que alguien menoscabe mi dignidad y que quiera presentar por medios de comunicación o donde sea de que yo no cumplo con la ley, porque soy cumplidora de la ley y antes que nadie temerosa de Dios. Tengo todavía un minuto, licenciada Marta Doblado. En algún momento y en alguna autocrítica que usted se haya hecho por toda esta controversia alrededor de esta compra de hospitales, ¿se siente responsable o corresponsable? ¿Piensa que como presidenta del Consejo Directivo de INVES pudo hacer un poco más para reducir la discrecionalidad que para contratar estos hospitales tuvo el señor Marco Bográn, ex director ejecutivo de la institución? Fíjese, don Renato, que ante Dios se lo digo, si yo hubiera podido evitar muchas cosas en la vida en relación a mi vida personal, a mis hijos, a cuestiones de las instituciones donde he trabajado y a Honduras misma, yo haría cualquier cosa por evitarlas. En la pregunta directa que usted me hace en relación a los hechos que se mencionan y que obviamente todavía tienen que ser probados por autoridad de acuerdo con la ley, como es el Tribunal Superior de Cuentas,
la Fiscalía y en última instancia los juzgados de la República. Yo le voy a decir, fíjese que de alguna forma uno se pregunta cosas o reflexiona cosas como lo que usted me ha preguntado. Y la verdad, fíjese que es la siguiente. Realmente las medidas sustitutivas comenzaron el 16 de marzo. Si usted ve, por ejemplo, el 2 de enero, el Congreso Nacional de la República aprueba y se publica en la Gaceta el decreto 031, creo que es con fecha 2 de abril. Y en ese decreto se autoriza al INVES, a la Secretaría Copeco, para hacer compras directas. Y hay un artículo, que es el artículo 20, donde se establece inclusive que todas las acciones realizadas con anterioridad para lo que tiene que ver con esas compras que quedan autorizadas. Entonces, de alguna forma, si usted lo ve, al haber un decreto legislativo, el Consejo Directivo, que yo presido, pero que es un órgano colegiado, que integramos 3 instancias de gobierno, que es la Secretaría de Finanzas, que es la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, más 2 instancias que en este momento están asistiendo, como lo es el COEP y el FONAT, aunque la ley establece que también el CNA y FOPRIDE hacen parte, y no es con un oficio que mande el CNA o que mande FOPRIDE diciendo que ya no participan de manera permanente, como lo dijo el CNA, o de manera temporal, como lo dijo el FOPRIDE, que las cosas se cambian, porque la verdad es que está establecido en una ley, y la ley se establece para cumplirse, y en el caso de los órganos de sociedad civil, como el CNA, por ejemplo, le da una función adicional a la que tenemos los de gobierno. Entonces, los de gobierno es con voz y voto. No se siente responsable en virtud de ese decreto emitido por el legislativo. Fíjese que no, porque definitivamente el INVES, a través de su consejo directivo, tiene una gobernanza que está claramente establecida y definida en el decreto 233-2005, cuando inicia la cuenta del Millennium, y que le aplica hasta este momento. Y de acuerdo con ese decreto, el consejo directivo debe de aprobar el plan operativo anual, el plan de adquisiciones, el presupuesto y todas las contrataciones. Y hay un artículo que, si mal no recuerdo en este momento, es el artículo 23, numeral 8, donde dice que el director ejecutivo aprueba todas las contrataciones de acuerdo con las autorizaciones del Consejo Directivo. Y resulta ser que el director ejecutivo, Marco Bográn, nunca fue al Consejo Directivo, ni siquiera hay. En todo caso, con lo que me está diciendo, si hubiesen irregularidades, el único responsable de todo esto es Marco Bográn. Eso yo no lo puedo decir, porque yo no tengo la competencia, no tengo autoridad. Por eso le digo, de comprobar los tribunales estas irregularidades que se han denunciado, el único responsable entonces sería Marco Bográn. No puedo decir eso, porque yo no soy el ente calificado, de acuerdo con la legislación hondureña, a tipificar irregularidades, ni mucho menos a tipificar quiénes son los que las cometen. Bueno, muchas gracias. Se lo pregunto porque dice que el Consejo Directivo no es responsable, entonces la repregunta lógica: si el Consejo Directivo no es responsable, en caso de haber irregularidades, el único responsable es Marco Bográn. Pregunta fácil de responder. Bueno, muchas gracias. Renato, vivimos en un país de leyes, y el país establece quiénes son los órganos competentes eso lo sabemos, para calificar delitos
y para calificar los responsables por los delitos. Por eso, no es un consejo directivo ni de Inves ni de ninguna otra institución quien puede hacerlo. por eso la pregunta, en caso de verificar los jueces que se cometieron irregularidades, el único responsable es el señor Bográn como director ejecutivo. Ese es el contenido de la pregunta. Muchas gracias, abogada. Marta Doblado en este momento está emitiendo un comunicado también, sí. Invest Honduras, que lo lee Eunice López. Eunice. Sí. Inversión Estratégica de Honduras, Invest Honduras, informa a la población en general lo siguiente. Número 1, que para continuar con el proceso de desaduanaje de los 2 hospitales actualmente en las instalaciones de la operadora portuaria centroamericana se entregarán los documentos pertinentes este miércoles 15 de julio. 2, que es un interés primordial de Invest Honduras contar con toda la documentación original relativa a la importación de los hospitales y poderla presentar a las autoridades aduaneras para el respectivo trámite. Que debido a los problemas de transporte internacional por la pandemia del COVID-19, la llegada de la documentación ha sufrido atrasos. El proveedor remitió la semana pasada vía transporte internacional las facturas por medio de la empresa DHL, que serán recibidas el día miércoles según el número de rastreo 504-8685-585. Reiteramos que es imperativo para Invest Honduras brindar toda la colaboración e información necesaria a las instituciones del Estado que la requieran, que se trabaja en coordinación con varias instituciones del Estado de Honduras para garantizar la fluidez de las acciones alrededor del desaduanaje, revisión, transporte, emplazamiento, instalación y funcionamiento de los hospitales de aislamiento. Bueno, pues entonces hasta el miércoles viene la factura original y todos estos documentos originales. Hasta el próximo miércoles vienen estos documentos que serán remitidos a la autoridad correspondiente. Mientras tanto, ese hospital sigue ahí durmiendo en la portuaria, mientras la gente urge de más espacios en los hospitales en el país. Vamos a la pausa y volvemos con el Noticiero Libre. Dirigentes obreros y magisteriales realizaron un plantón pacífico en el Parque Central de San Pedro Sula exigiendo el pago de su salario y el de trabajadores de salud de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y otros empleados públicos. Que nos cancele de inmediato nuestro salario y que se les supla el equipo de bioseguridad a todos los trabajadores de la salud, desde el humilde aseador hasta el médico, para que realmente ya no continúen habiendo víctimas por el COVID en los trabajadores de la salud. Y exigimos realmente que se apruebe esa ley de no presencial de educación que nos permita a nosotros como maestros y a los estudiantes accesar a Internet para sostener el sistema vía virtual. También exigieron equipo de bioseguridad certificado para los trabajadores de salud que están combatiendo la pandemia del coronavirus en el país. El Consejo Económico y Social se reunió este lunes para abordar lo relacionado con la suspensión temporal de empleo por la pandemia al acercarse el vencimiento del plazo de 120 días que estipula la ley, y en tal sentido pidieron ampliar a 2 meses más el plazo para evitar mayor desempleo y garantizar el salario de los empleados mayores de 60 años. La dirigencia obrera mostró su desacuerdo en que se registren despidos del personal que fue suspendido de su trabajo por la emergencia de la pandemia. Los obreros solicitaron ante el Consejo Económico y Social extender la suspensión de los trabajadores por 2 meses más y sobre todo apoyar con su salario a los empleados que superan los 60 años. Se está pidiendo la suspensión por 60 días más y que se respete más que todo a las personas de la tercera edad y con enfermedades que tengan puntuales la gente que está enferma. Esta segunda quincena de julio vence el plazo de los 120 días de suspensión y pretenden llevar al Congreso Nacional la ley laboral para hacer algunas reformas y así autorizar la extensión del plazo, pero a criterio de los empresarios no hay necesidad de hacerlo. En el caso de la fuerza mayor, como ser en este caso la pandemia y el decreto que ha motivado la restricción de la movilidad de las personas y también de las operaciones de las empresas, como aún se mantiene vigente, pues lo único que tienen que hacer las empresas es ampliar el periodo de la suspensión por el tiempo que dure la suspensión de garantías constitucionales y la movilidad. Eso es lo único que hay que hacer, no se requiere ninguna reforma ante el Congreso Nacional.
El mismo pensamiento tienen profesionales del derecho con orientación laboral, quienes señalan que sí aplica la extensión bajo consenso, que no es procedente el despido porque la medida se tomó bajo condiciones especiales. Legalmente, mientras exista la justificación o causal de suspensión, debe de ampliarse el mismo. El Código de Trabajo, en cuanto a la suspensión, no establece término en el cual debe limitarse. Puede ser por 4 meses o puede ser por mucho más. Dependerá esencialmente que exista la causal y que además sea aprobada esa suspensión por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Son alrededor de 300.000 trabajadores los que fueron suspendidos de sus labores por 4 meses y sin goce de sueldo. En medio de la emergencia sanitaria avanza la construcción del Aeropuerto Internacional de Palmerola, Comayagua. El último progreso de la obra fue la instalación de las estructuras metálicas de las 7 mangas que conectarán el puerto de embarque con el edificio principal por donde los pasajeros abordarán los aviones. Cada puerto de llegada y abordaje tiene una longitud de 15 metros de largo por 3.6 de ancho. Actualmente hemos logrado avanzar bastante en lo que tenemos nosotros, le llamamos puentes de abordaje o mangas, como pueden apreciar incluso a mis espaldas. Ahorita ya estamos dando acabados de pintura, primeras manos inclusive, y la mayoría de la estructura ya está montada tal cual, solo esperando detalles arquitectónicos para empezarlos a implementar en lo que es la obra de campo. La terminal contará en total con 13 puertas de embarque para que aborden al mismo tiempo igual número de aviones. Son a diario, empezando desde el momento de hacer el ingreso, todo el personal tiene que pasar por un control riguroso aparte de seguridad, reportarse siempre su identificación, además de respetar el aislamiento, pasar lo que es el proceso de desinfección, control de temperatura al momento de hacer el ingreso, para llevar el control también en la bitácora de ingreso y de salidas de todo el personal del proyecto, y también hacer lavado de manos o desinfección con gel. La nueva terminal aérea de Palmerola se construye en una longitud de 39.000 metros cuadrados y se estima que comenzará a operar en el segundo semestre del próximo año. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Apoyando la transformación agrícola, ofrece agrocrédito 8.7. La designada presidencial y secretaria de Desarrollo Económico confirmó que se reunieron con ejecutivos de la transnacional Chiquita Brands y les confirmaron que no se van del país, que están haciendo cambios administrativos, mantienen los empleos y fincas en Honduras y que operarán tanto en Puerto Cortés y Guatemala. Llegamos a la conclusión que no, ellos no se van a retirar del país. De hecho, hay una producción de 3.500 hectáreas. Son 11 fincas, más de 4.000 empleados, y ellos nos ratificaron que toda la parte agrícola continúa. Ellos lo que sí están haciendo es una reestructuración a lo interno en la parte administrativa. Seguirán utilizando el muelle, en este caso la parte operativa de OPC en Puerto Cortés, y también utilizarán Guatemala. Asimismo dijo que sostendrán una nueva reunión para nombrar una comisión que permitirá ayudarlos en logística y simplificación administrativa de gobierno, que es lo que ellos necesitan. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando la transformación agrícola, ofrece agrocrédito 8.7. En un recorrido por el mercado zonal Belén, este día las autoridades de SINAGER inspeccionaron la propuesta de protocolo que les presentaron para reabrir operaciones, mismas que darán inicio a partir del próximo miércoles, pero solo en el rubro de agroalimentos. El resto deberá de esperar. A partir del próximo miércoles, el mercado zonal reiniciará operaciones. Así lo determinaron autoridades de SINAGER luego de inspeccionar las medidas de bioseguridad que fueron tomadas en cuenta y aplicadas por los locatarios. Ya está aprobado el protocolo de bioseguridad, así que el miércoles iniciaremos ya las labores. Aquí vamos a venir nuevamente. Tendremos también los encargados de protección al consumidor. En el mercado remodelaron los cubículos, instalaron ventanas y cortinas para poder atender a los clientes. Todo local tendrá un cajero para que solo una persona manipule dinero. Instalaron abastecedores de gel, ubicaron tanques de agua y pilas para el lavado de manos, cabinas de desinfección,
Pintaron las calles y aceras para guardar el distanciamiento social. Operarán de lunes a viernes con el 50% de los puestos y bodegas que venden alimentos. Laborarán de 6 de la mañana a 4 de la tarde para el público y cargarán en horas de la noche. Atenderán conforme al último dígito de la tarjeta de identidad y tendrán ofertas de lácteos y carne. Aquí vamos a entrar con un 50% por cada rubro. Aquí no es que todos los adjudicatarios y solo entramos con la cadena alimenticia. Eso es lo que se los ha aprobado para que no se vayan a ver especulaciones entre nosotros mismos como adjudicatarios. Hemos tomado la decisión de bajar la carne a 60 lempiras, ¿verdad? Que estaba a 75, son 15 lempiras. El cerdo estaba a 55, a 45. 100 lempiras se va a llevar una de queso, una de quesillo y una de mantequilla. Sobre los vendedores ambulantes en el interior del mercado y los que trabajan en las calles aledañas al Zonal Belén, señalaron que se está trabajando con ellos para que laboren de forma ordenada y segura, ya que tienen derecho a generar recursos para sobrevivir. A partir del próximo miércoles es seguro de que comienza a operar el mercado Zonal Belén al público, pero también están bajo la advertencia que se incumplen las medidas o el protocolo que ellos mismos se han planteado, va a volver a ser cerrado. Nelson Lanza, Telenoticias. Este lunes el equipo de representantes del Sistema de las Naciones Unidas en Honduras dio la bienvenida a Alice Shackelford, doctora en Derecho Internacional, quien asume el cargo de coordinadora residente del sistema en Honduras y cuyo objetivo es apoyar en la coordinación entre las diversas agencias del sistema. La doctora Shackelford es precisamente doctora en Derecho Internacional. Inició en el cargo el pasado 13 de julio y se anunció que durante la semana se reunirá con las autoridades del gobierno, quienes le darán la bienvenida. Ella se desempeñó como coordinadora residente en Costa Rica, donde previamente ostentaba el cargo de representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Secretaría de Educación publicó los nuevos lineamientos para evaluar a los estudiantes según las competencias desarrolladas. La pandemia de la COVID-19 también ha modificado los criterios de evaluación de la educación en Honduras, mismos que según el secretario en este despacho son más flexibles para permitir la promoción de los estudiantes. La promoción de estudiantes continúa, pero con un grado de flexibilidad importante. Ahora, estos criterios que estamos desarrollando son estándares de desempeño, competencias adquiridas a partir de los conocimientos ofrecidos por cada docente en cada área y los aprendizajes significativos. Este proceso se realizará a través de asignaciones de aprendizaje. Los alumnos deberán alcanzar un nivel satisfactorio de 70 a 80% para su promoción al siguiente grado. Este analista opina que los estudiantes deben ser promovidos por aprendizajes significativos y no repetitivos como se viene haciendo. Deberíamos de reorientar el currículum, el concepto de aprendizaje y vinculado a ello, la forma de evaluar, para enfatizar los aprendizajes significativos y desarrollar entonces una evaluación auténtica. Para la educación básica valorarán el 70% en tareas y 30% de examen. Para media, 60% de tareas y 40% de examen. A pesar de ello, este docente cree que las evaluaciones se deben hacer según la realidad de los estudiantes. Eso va a depender del lugar. Por ejemplo, aquí en Francisco Morazán, algunos centros educativos, algunos niños tienen acceso a plataforma, pues se va a poder hacer. Y en aquellos, pues será a través del WhatsApp, será a través de la llamadita para preguntarle al niño sobre la temática que hemos estado trabajando. En tanto, a los estudiantes de educación prebásica se les evaluará según las competencias desarrolladas y no por un examen, que para este analista son los grados a los que se les debe dar mayor prioridad, ya que en su mayoría no han tenido facilidades para acceder a la información. Se debe proteger el primer ciclo de la educación básica, porque son los escolares que están teniendo mayores dificultades. Hablamos del primer grado, el segundo grado, el tercer grado de escolaridad que constituyen el primer ciclo. Es muy importante mantener el foco en ellos. En general, estos lineamientos aplican para los escolares que de alguna manera han establecido vínculo
con sus profesores. En el caso de los estudiantes de las instituciones privadas, deberán alcanzar el 80% de las expectativas de logro establecidas para cada grado y nivel. Los nuevos lineamientos de la Secretaría de Educación para la evaluación contemplan el trabajo educativo social de una manera que no exponga a los estudiantes, realizando talleres e investigaciones. Por otro lado, el himno nacional se realizará de manera oral y escrita, pero no presencial. Sandy Gallardo, Telenoticias. En las últimas 3 semanas, la pandemia de la COVID-19 comienza a manifestar también su fuerza en los menores de edad, al grado que los hospitales empiezan a atender pacientes de 4 meses de edad y solo en el Distrito Central ya se registra un promedio de 28 casos, se informó. Según este pediatra, el Distrito Central reporta hasta 28 casos confirmados de menores de hasta 4 meses positivos por el COVID-19 en las últimas 3 semanas, situación que a su criterio genera una gran preocupación frente a la pandemia que azota al país. En los últimos 4 o 5 días, aparentemente ingresaron 3 niños en insuficiencia ventilatoria. Insuficiencia ventilatoria significa que hicieron algún trastorno pulmonar que los llevó a no poder respirar y a requerir un ventilador mecánico. Ya eso nos confiere a los pediatras a nivel nacional una preocupación bastante enorme. El encargado de la sala del Seguro Social, Héctor Carranza, indicó que ese centro asistencial a diario nacen de 5 a 6 menores de madres con coronavirus. Sin embargo, hizo hincapié que no hay transmisión vertical de la madre al bebé y que los menores permanecen bajo vigilancia. Todos los ingresamos de a diario, nacen de 5 a 6 niños con madre con sospecha de COVID y con prueba ya confirmada para COVID. Entonces tenemos que ingresarlos y tenemos 2 ambientes de aislados. El aislado número 1, que es de los niños que están de críticos o no graves, y tenemos el aislado número 2, que allá hoy amanecieron 10 niños, aquí tenemos 13 en total. Don Wilmer hoy cargó entre sus brazos a su bebé de 8 días de nacido, quien fue dado de alta tras permanecer en observación, pues su madre es positiva. El padre agradece la buena salud del niño e indicó que lo peor ya pasó. Excelente, va en excelentes condiciones, no presenta también ningún síntoma y va excelente. Como le digo, gracias a mi Dios que me lo da sano y lo vamos a cuidar mucho. Los recién nacidos y que son positivos no se les suministra tratamiento de ningún tipo. Únicamente se les da vigilancia, cuidado y la protección. Los galenos recuerdan que el contagio en menores se da únicamente de adulto a niño y no necesariamente de madre a hijo, por lo que recomiendan a los padres de familia que al momento de salir de sus hogares y regresar tomen todas las medidas de bioseguridad para evitar los contagios en el hogar. Gabriela Andino, Telenoticias. La fatiga y las debilidades, igual que fibrosis pulmonar, son las secuelas que deja a los pacientes recuperados de la COVID-19. Y que los deja vulnerables a otras enfermedades. Entonces. Correcto. Tendremos esta información que es de interés suyo después de la pausa comercial. Un total de 29 personas fallecieron en las últimas 24 horas sospechosas de portar el virus del COVID-19 en los 4 principales hospitales públicos de la capital. En el Hospital de Especialidades del Tórax se reportaron 13 víctimas mortales, todas mayores de edad y con enfermedades de base, lo que según sus autoridades agudizó su padecimiento. En el caso del Hospital Escuela fueron 8 los fallecidos de las diferentes salas COVID en las últimas 24 horas, según se informó, mientras el Hospital de Especialidades del Seguro Social fallecieron 6 hondureños allí que permanecían internos en las salas COVID, en su mayoría personas mayores con enfermedades de base, según sus autoridades. Por último, el Hospital San Felipe, donde se informó el fallecimiento de 2 personas del sexo masculino este lunes. En el caso de la ocupación hospitalaria, todos los hospitales presentan un sobrecupo en las salas de atención, donde continúan llegando pacientes en búsqueda de atención médica por sospechas de coronavirus. 2 personas murieron esta mañana por sospechas del coronavirus en el Valle de Sula. Ambas fallecieron al llegar a centros asistenciales. El primer caso, un joven entre 18 y 23 años que fue llevado por una patrulla al macro distrito de salud de la colonia 6 de Mayo en la Rivera Hernández. El joven iba con problemas respiratorios y hace una semana había sido evaluado en ese mismo lugar. El segundo caso fue en el triaje de Villanueva Cortés, donde un hombre de 63 años murió con sintomatología del virus. En el municipio de Villanueva, el cual falleció al arribo,
casi a los 5 o 6 minutos de haber llegado a nuestro triaje, con una historia de tener ya un aproximado de 2 semanas de estar con sintomatología. Afuera del triaje de Choloma también trascendió la muerte de un hombre de 64 años. Sin embargo, los doctores, al dialogar con la familia, confirmaron que no era por la COVID, sino por otra enfermedad. La familia se llevó el cadáver con rumbo desconocido. El reporte de SINAGER de este 13 de julio da a conocer que se realizaron 1.343 pruebas y de estas 489 resultaron positivas, 196 se registran en Cortés, 96 en Francisco Morazán y se ha registrado una gran cantidad de pruebas positivas en Gracias a Dios equivalen a 20, haciendo un total de 28.579 a nivel nacional, mientras se han registrado 15 personas que han perdido la batalla al coronavirus, 7 de estas en Cortés, 3 Francisco Morazán, 2 Choluteca, 2 El Paraíso, 1 Colón, haciendo un total de 789 muertes a causa del COVID. Mientras tanto, los hospitalizados son 1.379, de estos 50 están en la unidad de cuidados intensivos. En la semana epidemiológica número 28, autoridades de salud de la zona norte detectaron una tendencia a la disminución de casos para la próxima semana. El departamento de Cortés, de 1.377 positivos, 882 negativos y 262 recuperados, que es lo que nosotros tenemos hasta esta semana número 28, con una positividad de un 61%. En la semana número 27 llegamos a 5.261 muestras de laboratorio. Lamentablemente en la semana número 28, que es la que recién pasó, tuvimos una disminución de casi 600 muestras debido a que tuvimos una dificultad en los insumos. Asimismo, informaron que ya están abasteciendo los triajes de insumos para las pruebas PCR y entregando tratamiento maíz. Fatiga, debilidades, fibrosis pulmonar, entre otros síntomas, son parte de las secuelas que está dejando la COVID-19 en los pacientes que tuvieron la enfermedad con síntomas de moderados a severos, según los especialistas. Pese a que aún sigue bajo investigación, el nuevo coronavirus podría dejar diversas secuelas comprometiendo varios órganos del cuerpo, según expertos, quienes aseguran que el foco está principalmente en los pulmones, pues el nuevo patógeno COV-2 del SARS ataca principalmente las vías respiratorias inferiores. Aparece que el 87% de las personas que se recuperan 2 meses después de salir del hospital y estar recuperados todavía pueden presentar síntomas como cansancio, fatiga, dificultad al respirar, algún nivel de dificultad, y es común que estos síntomas puedan durar más tiempo. Hay complicaciones crónicas que se pueden dar a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, cerebral. Según médicos, los pacientes que presentaron síntomas leves tendrán muy pocas complicaciones, pero quienes tuvieron COVID de moderado a severo podrán tener una serie de complicaciones como fibrosis pulmonar, complicaciones neurológicas, fatiga, debilidades, alteraciones de la memoria, depresión, entre otras. Las personas presentaron un mayor número de eventos cerebrovasculares o derrames. Se ha reportado asimismo la presencia de fatiga, debilidad, alucinaciones, alteraciones de la memoria y problemas ligados a la debilidad, a depresión posterior a las manifestaciones del COVID. Medina señala que apenas un 14% de los pacientes desarrolla anticuerpos contra el virus. Sin embargo, este apartado aún continúa bajo investigación para definir el tiempo de inmunidad y si se puede recaer. Como esta es una enfermedad bastante reciente, tendremos que dar un seguimiento cuidadoso a los pacientes a largo plazo para estar seguros. Sobre la posibilidad de tener de nuevo COVID, eso está aún por evaluarse, se está investigando. Según los galenos, en Honduras apenas 1 de cada 44 pacientes se ha recuperado del coronavirus o COVID-19, cifra muy baja considerando que el primer caso se confirmó el pasado 11 de marzo y el país entró al 4º mes de la pandemia. Desde el tiempo con César Quintanilla.
El estado del tiempo es presentado por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! 4 GB por 50 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Como se los habíamos anticipado, está llegando una buena concentración de polvo del Sahara hacia nuestro territorio y esta condición se incrementará para esta jornada del martes y para el miércoles será peor. Todos los radares están detectando esas micropartículas que avanzan y que por millones de toneladas cayeron sobre el Atlántico, fueron suspendidas y a través de los vientos alisios son transportadas hacia nuestro territorio. Hoy se pudieron observar las montañas pues totalmente con esos colores de polvo y repito, continuarán y el efecto que produce también en la salud. Una onda tropical ha salido por la región occidental, pero se aproxima otro sistema y para esta jornada estará cerca de los planos caribeños de Honduras y Centroamérica. Bueno, hay una línea de inestabilidad que está apoyada en los niveles altos de la troposfera y eso hará que para esta próxima jornada en el noroccidente del país pues llueva, principalmente en horas de la tarde. Regiones del oriente también deben registrar esa condición lluviosa, pero solo al final de la tarde. Durante la jornada las temperaturas permanecerán bien elevadas, todas arriba de 30 grados Celsius en el territorio hondureño, incrementado eso también con la cantidad de polvo que hemos anunciado presente. La buena noticia es que las actividades de pesca y de transporte marítimo, pues sin ningún problema, tanto en el Golfo de Fonseca como en el litoral caribe hondureño. Y cierro con esta. Antes de que, o una hora después de que esté el atardecer, usted puede observar el cometa que se acerca a la Tierra y no volverá a ser visible durante los próximos 6.800 años. Su nombre es New Wise y adquirió ese nombre justamente debido al telescopio que lo identificó. Se está aproximando a la Tierra y entre el 22 y 23 de julio pues será la máxima aproximación, estará allí muy cerca de los 100 millones de kilómetros y será visible en todo el planeta. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que lo pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! 8 GB por 100 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Esta noche el portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, el padre Juan Ángel López, ha confirmado que ha dado positivo al COVID-19. Buenas noches, hermanos. Anda circulando por ahí una noticia con respecto a mi salud y quiero confirmarla lamentablemente. Desde el jueves pasado he estado padeciendo de tener la nariz completamente tapada. Tenía días de estarla teniendo medio tapada. El sábado en la madrugada perdí la capacidad del olfato y bueno, pues me aislé. Desde el viernes ya estaba aislado y hoy fui a hacerme la prueba y salió positiva, la de COVID-19. Les ruego sus oraciones, este no es un momento nada fácil, no se lo deseo evidentemente a nadie y les pido eso nada más y pues como la gente me conoce y entonces hagan circular que estoy bien, pues o sea, dentro de lo que cabe no tengo otro síntoma. Hoy había empezado incluso a recuperar el sentido del olfato, no me pregunten por, pero aquí estoy, en la lucha y adelante, ¿verdad? O sea, les pido sus oraciones y les prometo que el sacrificio que implica todo esto lo ofrezco por ustedes, por la santificación de los sacerdotes. Dios les bendiga. Luego que el Papa Francisco donara 35 respiradores pulmonares a países que requieren apoyo frente a la COVID-19, este lunes la Iglesia Católica hizo la entrega de los 3 ventiladores que llegaron al país al Hospital del Carmen de las Hermanas Carmelitas Misioneras de Santa Teresa con el fin de ayudar a combatir el coronavirus. La ayuda del Papa se centró especialmente en los países más afectados por la pandemia. Entre estos países del Vaticano, además de Honduras, identificó a Haití, República Dominicana, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Venezuela, Camerún, Zimbabue, Bangladesh y Ucrania. Entre esos países fueron distribuidos los 35 respiradores pulmonares. En otras informaciones, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial del Ministerio Público logró este día en audiencia de revisión de medidas que un tribunal declarara sin lugar una solicitud de excarcelación a favor del comisionado general de la Policía Nacional, Leonel Sauceda Guifarro, y su esposa Patricia Estrada Pacheco, presentada por sus apoderados legales. En la audiencia, el Ministerio Público acreditó que aún se mantienen los presupuestos legitimadores por los cuales se dictó
a los imputados medidas privativas de libertad, al igual que se conoció que no existen enfermedades bases de riesgo para la pareja, que eran los argumentos de la defensa privada basándose en el decreto transitorio PCM 36-2020, normativo de la pandemia COVID-19 y a las reformas hechas al artículo 184 del Código Procesal Penal. La Fiscalía acusa al comisionado Sauceda de no poder justificar más de 13 millones de lempiras, mientras su pareja tampoco ha podido justificar 2 millones de lempiras, al no poder comprobar la procedencia lícita de los mismos. Por ese caso, han sido asegurados 33 bienes de origen ilícito al comisionado, según la Fiscalía. El hecho, la frase y la imagen del día con Telma Mejía. Las contradicciones siguen marcando el tema de los hospitales móviles, frente a las incoherencias que rodean las versiones oficiales, confiados en la vieja apuesta de que los escándalos en este país no pasan de 3 días. Escuche algunas manifestaciones que pueden presentar los pacientes que vencen la COVID-19 según los expertos. Síntomas como cansancio, fatiga, dificultad al respirar, algún nivel de dificultad, y es común que estos síntomas puedan durar más tiempo. Hay complicaciones crónicas que se pueden dar a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, cerebral. El rubro agroalimentario del mercado zonal Belén ha sido el único autorizado por el SINAGER para operar a partir de este miércoles, tras aprobar el protocolo de bioseguridad que les han presentado. Finalizamos por hoy. Nuestro director Renato Álvarez tuvo que salir antes por una diligencia personal. Gracias por acompañarnos. Los dejamos con las 5 de TN5. Bendiciones. Esta noche, el Ministerio Público solicitó a la presidenta de la Junta Directiva de INVESH y secretaria general de Gabinete de Gobierno, Marta Doblado, que señale fecha, hora y lugar para tomarle su declaración en relación a la compra de los hospitales móviles. Marta Doblado aseguró que tal vez el sábado reciba a los fiscales del Ministerio Público para que le tomen su declaración en condición de testigo por la adquisición de los hospitales móviles. SINAGER baja en número de pruebas COVID-19 e informó esta noche que de 1.343 pruebas, 489 dieron positivo, siendo Cortés el departamento con más casos al reportar 196. Además, se registraron 15 fallecidos. Expertos afirman que los pacientes recuperados por el coronavirus podrían presentar complicaciones como fibrosis pulmonar y fatiga, entre otras secuelas, 2 meses después de vencer la enfermedad. El tribunal niega excarcelación al comisionado general de policía, Leonel Sauceda.